Para ponerlo en contexto, la situación que vive ese país, nos acompaña desde Washington Juan Carlos Hidalgo, él es analista de políticas públicas sobre América Latina del Instituto Cato. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Comenzamos, entremos en materia. Y lo primero que quiero preguntarte es la vocación en la OEA sobre un derecho internacional basado en, y cito, la responsabilidad de proteger, fin de la cita, ¿podría ser la antesala para que la comunidad internacional tenga una intervención multinacional, no necesariamente militar? Bienvenido. Bueno, yo creo que por lo menos a nivel de Occidente hemos visto un rol bastante activo de la comunidad internacional, tanto Estados Unidos con la presión económica que ha puesto sobre Venezuela, sanciones económicas al sector petrolero, al sector financiero, a bancos, a individuos dentro del régimen, y también el Grupo de Lima con una actitud bastante asertiva, no solo la presión diplomática, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino legítimo, sino también incluso en algunos países también sanciones específicas a figuras del régimen de Nicolás Maduro. Lo que tenemos que tener claro es una cosa, y es que la experiencia internacional nos dice de que las sanciones internacionales y la presión internacional puede ser muy favorable, pero no va a lograr por sí sola el objetivo, que en este caso sería la salida del poder del chavismo, de Nicolás Maduro y de sus delincuentes. No podemos seguir con ese relato, con esa narrativa, de que tan solo si la comunidad internacional hiciese más, la situación va a cambiar en Venezuela. Yo creo que lamentablemente ese relato está haciendo daño y está creando esta percepción falsa de que esto lo va a resolver actores externos y no los venezolanos que están en Venezuela. Pero entonces, ¿qué se tendría más que hacer, Juan Carlos, en este sentido? Porque estamos viendo que hay marchas, nuevamente otro llamado a la calle. ¿Qué más tendría que hacer desde adentro la oposición para oxigenarse y poder realmente tener un plan de acción que funcione? Lamentablemente me gustaría tener una respuesta a esa pregunta, pero no la tengo. Tenemos claro lo que pasó esta semana. Parece que fue una acción de contrainteligencia de los servicios cubanos. Todo indica que hubo una participación activa de los cubanos en desarticular cualquier tipo de negociación que se hubiese estado teniendo lugar y que fue reportada en varios medios, en el Wall Street Journal, en el Washington Post, entre Juan Guaidó y su gente y algunos personeros, funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial en Venezuela, de la Corte. Nuevamente, ustedes mencionaron anteriormente el papel que juega Cuba en todo esto. Yo creo que es un papel crítico y a lo mejor tal vez la comunidad internacional debería poner más presión sobre Cuba, porque es cierto que si no fuese por Cuba, es probable que ya el régimen de Nicolás Maduro habría caído hace mucho tiempo. Precisamente, Juan Carlos, la OEA debatió el rol de los actores externos en Venezuela. Estamos hablando, por supuesto, de Cuba, lo mencionabas, de Rusia, Irán, China, ya no hablemos de las FARC, el ELN, el narcotráfico, muchas piedras en el camino, Juan Carlos, hacia la transición. Sin duda, y es precisamente por la presencia de todos estos actores externos que es muy difícil pensar que tan solo la presión de Estados Unidos o de otros países latinoamericanos va a lograr su objetivo. Si nosotros vemos, por ejemplo, el récord de las sanciones internacionales, de la presión internacional en lograr un cambio de régimen en un país, veremos que únicamente eso se logra cuando hay casi que una unanimidad global a la hora de poner presión a una nación. Estamos hablando de Sudáfrica, tal vez con el apartheid, estamos hablando de Irán, antes de que hubiese la negociación en la administración Obama para el acuerdo nuclear. Es decir, había un consenso de China, había un consenso de Rusia, había un consenso de la Unión Europea, había un consenso de Estados Unidos, de los distintos actores mundiales. Cuando usted tiene actores mundiales importantes, como es China, como es Rusia, como es Turquía, el mismo India, países que han tomado una actitud o de abierto apoyo a Maduro o vacilante hacia el régimen, es muy difícil entonces socavar la estabilidad de un régimen como principalmente un régimen con una naturaleza criminal como el venezolano. Así que sí, hay muchos actores metidos en Venezuela, unos por razones más transaccionales y económicos, como es el caso de China, otros por querer molestar o crear una incomodidad, irritar a Estados Unidos, como es el caso de Rusia, y otros porque tienen un aspecto ideológico y de supervivencia importante invertido en esa situación, como es el caso de Cuba. Ahora bien, toda esta amalgama, este mosaico de intereses en Venezuela, la presencia de estos diversos actores, entre ellos Irán también,
¿podría llevar a una especie de un modelo sirio en el país, como lo aseguran varios analistas? A una cuestión que, ¿cómo fue? ¿No te oí bien? Como a una especie de modelo de Siria, sirialización, llamémosle de alguna manera, en Venezuela. No, Siria es un caso muy particular. Recordemos de que en Siria fue una guerra sectaria entre musulmanes sunitas, entre musulmanes chiitas, por el control del poder, en donde sí hubo una participación de varias potencias. Estuvo Irán, está Rusia, está Estados Unidos, está Arabia Saudita, pero con una gran cantidad de facciones armadas en lucha abierta por el poder. Eso no lo tenemos aquí en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela tenemos a un régimen dictatorial que controla las armas, que es la que controla los poderes fácticos, y a una población desarmada que en un 80% quiere deshacerse de esa dictadura. Lamentablemente, la equivalencia de fuerzas en Venezuela no favorece a esas fuerzas democráticas, como hemos visto en esta semana. Por más que la gente salga a las calles, por más que la gente trate de combatir a la dictadura, la fuerza está del lado del régimen, y el régimen ha dejado clarísimo que no va a escatimar recursos, no va a escatimar fuerza para tratar de aplacar esas protestas. Rápidamente, Juan Carlos, tengo 30 segundos. ¿Realmente crees que Estados Unidos llegaría el momento de verse obligado a intervenir militarmente en Venezuela? No va a ocurrir, no va a ocurrir. Sí es cierto que ha habido algunas reunioncitas aquí en el Pentágono. No me queda la duda de que John Bolton y algunas de sus figuras alrededor de él están contemplando esa idea, pero Trump no es un tipo que abrace entusiastamente la intervención militar de Estados Unidos. Una intervención militar de Estados Unidos requeriría aprobación del Congreso, algún tipo de autorización militar que no creo que se lo vayan a dar los demócratas en la Cámara Baja. Yo creo que deberíamos de descartar de una vez por todas ese discurso, esa narrativa que yo creo que no está haciendo daño en la búsqueda de soluciones para la crisis venezolana. Muy bien, Juan Carlos Hidalgo, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar y a poner en contexto, según tu punto de vista, la situación que está viviendo Venezuela. Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del Instituto Cato. Hasta una próxima oportunidad. Como siempre, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias.